Hola, ¿cómo les va? Como siempre, un placer saludarnos todos en estos almuerzos académicos. Dentro de poco, ya casi como una presentadora de televisión, voy a decir en estos clásicos almuerzos académicos, en estos tradicionales almuerzos académicos. Lo cierto es que es un placer que nos encontremos todos con cierta frecuencia y que podamos hacerlos para poder departir un poco socialmente más allá de lo que son las obligaciones comunes. Así que honrados todos con estar juntos en estos medios días. Como ustedes saben, vamos cambiando nuestros oradores y el orador de hoy, que ha tenido un gran poder de convocatoria, es bueno que se lo señalemos, sin perjuicio de dejar sentado que sus predecesores nunca bajaron de los 80 o 90 invitados, así que esto es honor para todos. Nuestro orador de hoy es Ricardo Lorenzetti, que por error es también el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero que acá no está en ese carácter, digo. Él viste los dos sombreros, como me enseñara una profesora en esta casa hace muchos años, un juez es juez hasta cuando duerme, y esto le debe pasar a él. Pero la realidad es que nosotros lo trajimos aquí como uno más de nuestro claustro de profesores. Y como entendemos que el trabajo que hace lo tiene muy ocupado, le agradecemos especialmente que se haya hecho tiempo para estar con nosotros. Calculo que su exposición ya en 2 segundos comienza y yo me siento a escuchar con todos ustedes. Va a girar alrededor de estos temas que está manejando habitualmente en sus exposiciones públicas, como el acceso a la información. Ricardo es un especialista en cuestiones del medio ambiente y ha trabajado mucho desde la Corte Suprema en estos temas también. Así que un placer para todos, Ricardo, que nos acompañes hoy y que compartas con nosotros algunas de las opiniones, puntos de vista o inquietudes que esta materia trae para la comunidad jurídica a la que todos pertenecemos. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gran gusto venir a la facultad y compartir unos momentos con ustedes. La verdad es que yo le preguntaba recién a la decana de qué tema les gustaría tratar. Ella me decía el derecho a la información, pero la verdad es que frente a un público tan calificado y con tantos profesores de distintos temas, me parece que es difícil encontrar algo que a todos les pueda interesar, por lo cual estoy dispuesto a hacer una introducción y después tal vez si hay alguna cuestión en especial que a alguno de ustedes les interesa, bueno, será un gusto poder conversar, porque creo que la idea de la decana es esa y me parece excelente. Así que voy a hacer una introducción sobre el tema de la información y ustedes saben que aquí hay que hablar desde el punto de vista académico, no desde el punto de vista de la actividad que cada uno desempeña, por lo cual a mí me parece que cuando hablamos de la información es un gran tema para los argentinos, es un gran tema para reflexionar en una serie de campos que nuestro país enfrenta desafíos importantes. Nosotros estamos habituados, mucho más los que venimos del derecho privado, a hablar del derecho a la información como derecho subjetivo en las relaciones jurídicas privadas, y hemos hablado del derecho a la información en el derecho del consumidor, hemos hablado del derecho a la información en las relaciones contractuales, hemos hablado de si es importante y en qué medida que una de las partes informe a la otra, si la información que posee por su propia investigación debe ser revelada a la otra o no. Todos estos temas se han discutido y mucho en el campo de las relaciones jurídico-privadas y en el campo del derecho del consumidor.
Pero también en materia ambiental se ha discutido muchísimo el tema del derecho a la información, el derecho también subjetivo que tienen los ciudadanos a ser informados sobre las grandes decisiones que se toman y que pueden involucrar al medio ambiente y por lo tanto de manera indirecta a cada una de las personas. Pero en materia ambiental, como en tantas otras materias, siempre hay aspectos subjetivos y aspectos colectivos. Y me interesa hablar un poco de la información en distintos campos como bien público, no ya como el derecho subjetivo que todos tenemos a acceder a la información. ¿Es importante o no es importante que la información se difunda en una sociedad? ¿En qué campos es importante que se difunda y en qué medida y cuáles son los instrumentos? Yo creo que este es un tema central en la sociedad argentina. En materia ambiental, por supuesto que es importante que la información se difunda, porque hay un problema central cuando se toman decisiones, y es saber si esa decisión es correcta o no. Y normalmente nosotros nos guiamos por prejuicios. Hay un autor que yo he citado en numerosas oportunidades, que se llama Cass Sunstein, que ha escrito sobre las leyes del miedo. Y esto sucede con mucha frecuencia. Cuando se tiene que tomar una decisión, principalmente en materia ambiental, hay muchos temores. Y entonces comienzan a circular informaciones no verificadas. Y cuando hay informaciones no verificadas, esas informaciones comienzan a influir sobre el ánimo de las personas, es decir, sobre los aspectos más intuitivos, sobre los temores. Y muchas veces obramos en base a miedos. Y por eso asistimos en materia ambiental a una enorme cantidad de leyes del miedo. En nuestro país se han dictado en diversas provincias leyes que prohíben de todo. O, por ejemplo, cuestiones que se discuten hoy en la Argentina, como si instalar una antena de telefonía causa daños, no sabemos si los causa o no los causa, o si los productos genéticamente modificados causan o no causan algún perjuicio. Es decir, aquí hay siempre una falta de información y por lo tanto la legislación y las decisiones judiciales, lamentablemente, se pueden fundar en temores. Cuando Sunstein habla de leyes del miedo, en realidad habla de leyes intuitivas o temores por la ausencia de información en materia ambiental. La contracara a esto es, digamos, se toman medidas que protegen a lo mejor excesivamente por temor. La contracara de esto es que también hay medidas que no se toman por generar temor. Es decir, el ambiente está subprotegido en una enorme cantidad de países, básicamente por miedo, el otro miedo, el miedo a la falta de progreso, el miedo a que la protección del ambiente produzca crisis económicas. Es decir, cuando nosotros tenemos una decisión en materia ambiental, siempre se plantean temores, siempre existen intereses y siempre existen acciones destinadas a influir sobre las conductas de las personas y sobre las conductas de quienes tienen que tomar las decisiones. Y por eso es que lo que se persigue habitualmente es la ausencia de información y la presión pública, privada, de intereses para que estas decisiones no sean correctas, sino que estén vinculadas a esos intereses o a esos temores. Por eso es que la primera medida que un juez debe tomar cuando tiene un conflicto o un legislador debe adoptar cuando tiene que tomar una decisión legislativa es incrementar el nivel de información entre las partes. A medida que se incrementa el nivel de información entre las partes, disminuye
los intereses, se clarifican cuáles son y también los temores. Esto se ve con mucha claridad en la aplicación del principio precautorio, que uno dice, ante la gravedad o la mera sospecha de la gravedad hay que prevenir, hay que actuar antes. Es una posición proactiva y no meramente reactiva. Pero claro, esto implica siempre un balance de riesgo-beneficio. Y para hacer un balance de riesgo-beneficio hay que tener información. Por eso las reglas que ha elaborado la UICN, que es la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, en materia de aplicación del principio precautorio, dice que el primer paso es incrementar la información. Es decir, que lo que nosotros tenemos que hacer en todas nuestras decisiones, en primer lugar, es promover la difusión de la información. Porque la información es el lubricante de las relaciones sociales. A mayor información, menor nivel de conflictividad. Esto dicho no como derecho subjetivo, sino como bien público, bien que debe estar en la colectividad. La información que nosotros difundimos, además, no debe ser una información limitada, porque muchas veces cuando nosotros decimos que debe difundirse una información, no tenemos en cuenta el contexto. Y esto nosotros lo hemos decidido en varios casos, principalmente, y tal vez el más claro, es la causa Salas, que falló la Corte Suprema en relación a los estudios de impacto ambiental en la adjudicación de tierras para deforestación en Salta. Una cosa es analizar la información en la acción individual y otra es la información en la acción colectiva. Porque cuando uno dice que va a desmontar 100 hectáreas, hace un estudio de impacto ambiental y no tiene ninguna consecuencia. Pero si luego autoriza otras 100, otras 100 y otras 100, y se transforman en 10.000, el problema es que analizarlas individualmente da un resultado distinto que analizarlas colectivamente. Por eso es que lo que se ordenó en esa causa fue hacer un estudio de impacto ambiental basado en la acción colectiva, es decir, los efectos acumulativos que tiene la acción colectiva. Y este es un problema muy importante porque casi todos los niveles de información que nosotros tenemos se basan siempre en la acción individual y no en los efectos de la acción colectiva. Estos dos conceptos, difundir información de los efectos que tiene la acción individual y la acción colectiva para las decisiones, sean judiciales, legislativas o las decisiones de gobierno, son muy importantes y yo lo digo porque veo que normalmente no lo hacemos. Es decir, tenemos mucho prejuicio, mucho temor y poca información en las decisiones que tomamos habitualmente. Estas ideas no se aplican solo en materia ambiental, sino que yo diría en casi todas las áreas que podamos estudiar. Por ejemplo, cuando hablamos de la información en el mercado. Obviamente, el mercado funciona mucho mejor cuanto más información exista sobre, por ejemplo, el nivel de precios. El nivel de precios en el mercado es mucho más ajustado a la realidad cuanto más información exista, o el funcionamiento del Estado, cuestión central y en la cual nosotros en la Corte Suprema hemos tenido varios fallos diciendo que el Estado debe difundir información, no solo por el derecho subjetivo o el derecho fundamental en el campo constitucional que tienen los ciudadanos a conocer lo que se hace con los bienes públicos, con los dineros públicos, sino también desde el punto de vista del funcionamiento de la sociedad, porque es muy importante que todos nosotros sepamos lo que se hace cuando se toman decisiones. Por eso el acceso a la información en el campo de la actividad estatal es muy importante y necesitamos un Estado mucho más transparente y que todos nosotros podamos saber qué es lo que se hace y cómo se hace para que se discuta en la sociedad. Y aquí viene la segunda parte de esta historia, porque la información que nosotros decimos que debe ser difundida en el campo de la acción individual, colectiva,
en el campo ambiental, estatal, en la acción pública, en el mercado. ¿Para qué? ¿Y qué tipo de información? Yo creo que uno de los debates importantes que se debe dar en nuestro país es este. Porque cuando nosotros hablamos de información, tampoco es sencillo decir que la información que se difunde es información objetiva. Porque la información proviene de una de las partes. Esto se ve normalmente en materia ambiental. Si uno pregunta si los productos genéticamente modificados causan algún perjuicio, bueno, una de las partes podrá decir que sí y la otra dirá que no. Esto pasó muy públicamente con el efecto del cigarrillo o el hábito de fumar. No sé si ustedes habrán visto, pero hay un trabajo que se publicó en Harvard Law Review que tiene, yo creo que 40 páginas, contando la historia de los debates científicos en esta materia y cómo durante muchos años muchos científicos opinaron que no causaba absolutamente ningún daño el hábito de fumar y el cigarrillo, y luego del debate público se llegó a la conclusión contraria. La información por sí misma no garantiza la objetividad, tenemos que ver la fuente. Entonces es importante que existan fuentes informativas plurales. Pero ¿dónde encontramos nosotros fuentes informativas plurales? En la Argentina hemos tenido y tenemos muchas dificultades. Cuando nosotros tuvimos la causa del Riachuelo para analizar el problema de si el plan era o no era adecuado, tuvimos que consultar a las universidades y promover debates. La objetividad en materia científica, saben ustedes que es algo muy discutido, y la información también es algo muy debatible acerca de qué tipo de información es la que se difunde, cuáles son sus matices, cuál es su fuente. La única manera que nosotros hemos encontrado para que la información realmente sea productiva es poner en contraposición diferentes fuentes de información, es decir, favorecer el encuentro de visiones contrapuestas en un tema. Que esto es algo que los argentinos tenemos que aprender y creo que es una práctica social muy, muy importante y es una práctica en los tribunales que tenemos que desarrollar y también en el Congreso y en cualquier discusión. Porque nosotros en las audiencias públicas, por ejemplo, es muy importante que podamos escuchar lo que dice la información que aporta una de las partes y los argumentos que aporta una de las partes. Son las dos cuestiones que uno escucha. Y los argumentos y la información que provee la otra parte. Y lo mismo pasa con los amigos del tribunal. La audiencia pública que se hace en la Corte Suprema está diseñada como un espacio de encuentro de visiones contrapuestas. Esta es la idea. Ahora, ¿cuántos espacios de encuentro de visiones contrapuestas tenemos en nuestro país? Son pocos. Generalmente cuando existen informaciones subjetivas o distorsionadas o cuando existen argumentos contrapuestos, lo que hacemos es alejarnos, cada uno defiende lo suyo y no hay una cultura del encuentro y lo que sigue es la incertidumbre. Y esto tiene un efecto muy grande sobre la sociedad. Porque la sociedad no sabe qué hacer, no sabe cuál es la verdad. Y la sociedad se divide si nosotros no somos capaces de dialogar y de poner en contraposición versiones diferentes. Entonces yo creo que cuando nosotros analizamos la información como bien público, como instrumento de promoción de la confianza, he dicho que es el lubricante de las relaciones sociales, a medida que hay más información, mejoran las relaciones humanas, económicas, las decisiones ambientales, las decisiones en cualquier área de gobierno. Lo importante es que seamos capaces es de diseñar procedimientos
para que esta información se promueva en la sociedad. En las relaciones jurídicas privadas hay mucho avance en la idea de decir, bueno, hay un deber de informar, así como hay un derecho a ser informado. En las relaciones de consumo hablamos del derecho a la información con rango constitucional. En las relaciones comerciales hay mucha más discusión sobre cuál es el alcance que tiene un deber de informar, una información que uno logró investigando, que es propia. Pero sí hay un deber de buena fe, de obrar de buena fe, ya no la astucia de ocultar de mala fe como era admitida en el medioevo. Pero en las relaciones sociales y en el derecho público me parece que es importante, porque yo creo que todavía nos falta desarrollar procedimientos adecuados para que la información fluya, se contraponga con otra y tengamos el debate necesario para saber qué es cierto y qué no lo es, y establecer predicciones y poder gobernar. Las predicciones no consisten en saber quién va a ganar el mundial, lo cual es muy difícil. Sí consisten en que la gobernabilidad se base en decisiones en las cuales la información provenga de toda la sociedad y sean plurales. Y en esto creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo nosotros que formamos parte de una poderosa comunidad académica, como tiene la Argentina, que es insistir en esto, porque cuando uno ve las decisiones judiciales, y yo creo que debemos empezar por casa, las decisiones judiciales tienen que tener una buena base de información plural, cualquiera sea el caso, pues no puede fallar con información limitada, y si no la tiene la capacidad y tiene las facultades de lograr mayores niveles de información. Y cuando tiene casos ambientales, con mucha más razón, porque cualquier decisión ambiental requiere que el juez convoque a distintos centros. Nosotros decimos que los procesos ambientales son policéntricos, no son solo callo y ticio, como decíamos en la facultad, sino que involucran a muchos sectores con intereses diferentes y con información diferente y que debe ser entrecruzada para poder encontrar un punto de equilibrio. Entonces es deber del juez o de la jueza incrementar la información que tiene en el proceso para poder tomar una decisión equilibrada. Pero también debemos decirlo de quienes son legisladores y de que tienen funciones en los poderes ejecutivos. Las sociedades tienen que mejorar en la medida en que la información sobre la cual se basan esas decisiones sea plural, sea diversa, cosa que nosotros sabemos que no sucede, porque es muy difícil encontrar en las decisiones un reflejo de un debate previo. Normalmente son el reflejo de una decisión que ya se tiene de antemano y que luego en los efectos se ven las diferentes opiniones y las informaciones correctas o incorrectas en las cuales se basó. Es decir, es un problema que se ve después y los argentinos lo vemos todos los días. Yo creo que es muy importante que nosotros podamos no solo hablar de esto, sino lograr que en las grandes decisiones públicas, me refiero a todo el funcionamiento del Estado, Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, nacionales y provinciales, que no son menores, podamos lograr que la información previa, plural, diversa, sea un presupuesto necesario, no solo para que la decisión sea equilibrada, sino también controlada, pueda someterse a un control público, ciudadano, participativo. Bueno, esta es una introducción de aspectos generales que obviamente son muy complejos
y podríamos estar horas hablando, pero por respeto a todos ustedes quiero terminar aquí sin decirles nuevamente que me parece fantástico que se hagan estas reuniones y que estoy a su disposición si alguno quiere hacer alguna pregunta o plantear alguna cuestión sobre este u otro tema. Muchas gracias a todos. Media hora justo. Perfecto. Bueno, vos manejás esto mejor que todos nosotros, así que No. El micrófono... No sé. Tiene que haber uno que levante la mano. No va a haber nadie que levante la mano. Bueno, estamos aquí como amigos. Dale. Escuchamos. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿El acceso a la información pública es un derecho de incidencia colectiva? Si es un derecho de incidencia colectiva, ¿quiénes lo titularizan? ¿Un determinado sector o todos los habitantes de la sociedad? Y si lo titularizan todos los habitantes, ¿cualquiera de esos titulares puede promover una acción colectiva en defensa de ese derecho cuando ese derecho ha sido violado? Bueno, con la prevención de que yo estoy acá como académico y no puedo adelantar opinión sobre un caso, que de eso se trata, ¿no? Uno no puede decir cómo va a resolver. Y casos de estos hay. Pero creo que hay que diferenciar los supuestos. Por ejemplo, nosotros hemos tenido ya resueltos casos en la Corte Suprema sobre derecho a la información en relación al Estado. Tuvimos una causa con audiencias públicas sobre PAMI y se resolvió que había derecho a la información y era un tema de público, ¿no? Era información pública. Y otro que se resolvió fue sobre la titularidad de los planes sociales en el Ministerio de Acción Social. También favorablemente, es decir, se favoreció el derecho a la información y en este caso era una ONG. Es decir, que en esos casos donde la información está en el Estado y se refiere a una generalidad de sujetos, obviamente que se puede pedir. Por supuesto que hay que ver los casos también, no se puede generalizar porque hay otros supuestos en los cuales puede ser mucho más discutido, pero nosotros tenemos dos precedentes muy claros en la Corte Suprema y además en los tribunales hay bastante jurisprudencia sobre esto. ¿Sí? El micrófono. No, perdón, yo soy Bernenga, mi nombre. El control de información, claro, puede tener muchos aspectos, porque primero hay varios tipos de información. La información que se intercambia privadamente. Por ejemplo, ayer salió el problema de esta transmisión de información privada a través de estas redes excelentes. Pero cuando hablamos de un control político genérico, así por el Estado de la información, ¿cuál es la técnica o qué límites tratamos? No sé si le entiendo bien la pregunta, pero no hablamos de un control político de la información, sino que la información que está en el Estado para la toma de decisiones, excepto que esté protegida por alguna razón, debe ser difundida. Esa es la idea, es lo que ha dicho la Corte y es lo que me parece que además valorativamente es bueno para la sociedad, desde el punto de vista axiológico, no solo jurídico. La difusión de la información en base a la cual se toman las decisiones. No diría de control político, porque en definitiva es una cuestión mucho más
más concreta que eso. Es decir, cuando hay información que interesa a los ciudadanos debe ser difundida, excepto que exista un argumento razonable. Entonces, la regla es esa y no la inversa, y muchas veces estamos acostumbrados a la regla inversa, es decir, no se difunde salvo que la pidan con un argumento razonable. Digo, este es un cambio de mentalidad y de paradigma, si se quiere, porque hoy en día necesitamos la difusión de la información en todos los campos, y mucho más en la materia ambiental, donde se toman decisiones que van a influir sobre nuestros hijos, nuestros nietos, y son siempre decisiones muy difíciles, donde no está claro cuál es la opción correcta. Entonces el incremento del volumen de información es necesario. Todos los autores que escriben sobre esto lo señalan, y todos los organismos internacionales también. En materia ambiental, que hoy ocupa un gran espacio de las decisiones de gobierno, tienen que incrementar la información y debe obedecer a provenir de muchas fuentes diversas. Esto es muy necesario, muy necesario. Y nosotros creo que en ese campo tenemos todavía mucho camino que recorrer. Sí, Otto. Por más que diga, vengo acá como profesor y colega de todos ustedes, todos sabemos quién es y que lo que usted dice no es lo mismo que lo que decimos nosotros en nuestras clases. En este sentido yo quiero ir un poco más, comparto plenamente lo que usted sostiene sobre la importancia de la información, sobre este sentido yo creo que quizás una de las grandes funciones de los jueces es favorecer la información entre las partes. Ahora, ¿qué pasa cuando el Estado la oculta y los jueces se niegan? Por ejemplo, la vieja teoría del derecho público, que todos o muchos de nosotros execramos, cuando el Estado dice, eso no lo puede revisar un juez, eso es oportunidad, mérito y conveniencia. Es decir, los motivos por los cuales el regulador toma esta decisión quedan ocultos, no sabemos si ha hecho el análisis de costo-beneficio que usted sostiene, en fin. Si el juez debe buscar mejor información y exigir la información por la cual se toma una decisión, finalmente, ¿no abandonamos esas teorías de aceptar la oportunidad, mérito y conveniencia, de la autolimitación judicial y permitimos un verdadero control de razonabilidad por parte de los jueces de los actos públicos? Gracias. Creo que la regla general en nuestro país va orientada en el camino que yo dije, es decir, de incremento de la necesidad de incrementar el volumen de información y el control judicial de los actos. Por supuesto que hay que hacer diferenciaciones y no es una regla que se pueda aplicar de la misma manera en todos los casos. Por ejemplo, en materia penal, que como recién se mencionó, es otra situación, ¿cierto? Si se difunde o no se difunde una declaración indagatoria. Ahí hay reglas específicas. Bueno, no estamos hablando de los casos donde hay reglas específicas, estamos hablando en los casos donde no las hay o donde hay cierto margen de interpretación. Cuando hay una regla, la definición es clara, la regla se cumple. Ahí porque es un concepto jurídico determinado. Donde nosotros tenemos margen de discusiones es donde no hay conceptos jurídicos determinados y evidentemente hay un cierto margen de discrecionalidad. Normalmente el que gobierna tiene margen de discrecionalidad para tomar sus decisiones por el principio democrático. Para eso están los sistemas electorales, la gente elige a los gobernantes y en eso estamos, creo que en nuestro sistema constitucional está claro. Ahora, la función del Poder Judicial es una función de control y nosotros estamos en un Estado de Derecho que hemos calificado como Estado de Derecho constitucional. Lo hemos dicho en un fallo, la causa Rizzo. Es decir, una cosa son las decisiones de las mayorías
Y otra cosa es que las decisiones de la mayoría sean contrarias a la Constitución, pueden ser inconstitucionales. En ese margen es donde hay un análisis de la razonabilidad de la decisión, si se ajusta o no a la Constitución. No es un análisis de las opciones que legítimamente tiene el que gobierna, porque el que gobierna tiene legitimidad democrática para tomar decisiones entre 1, 2, 3, 10 opciones. Pero esas 10 opciones tienen que estar dentro de la Constitución. Entonces, la función de los jueces es analizar eso. Y en la mayoría de los casos que se han planteado es de control de constitucionalidad, y allí es donde nos parece que hay un margen muy claro en nuestro sistema para que los jueces analicen. Por supuesto que yo siempre sostengo, y lo hemos hecho mucho en la Corte, que para tomar una decisión en este sentido, no se trata de que el juez considere razonable lo que él piensa que es razonable. Por eso nosotros decimos que la decisión judicial, yo esto lo he escrito en libros, así que puedo decirlo sin problema de prejuzgamiento, es decir, la decisión judicial no es la decisión de los preconceptos que tiene el juez. Justamente lo que él tiene que hacer es tratar de establecer una regla procedimental que permita decir, bueno, se tomó esta decisión, ¿está dentro del margen de razonabilidad o no, conforme a nuestros principios constitucionales? Bueno, ahí hay que escuchar distintas voces. Y tiene que escuchar argumentos y contraargumentos. Ahí es donde es muy importante la función de las audiencias públicas, de los amigos del tribunal, de escuchar distintas voces. La Argentina necesita eso. Yo creo que uno de nuestros temas es analizar la estructura del debate público, donde nos falta bastante para desarrollar y trabajar. Pero creo que las audiencias públicas son un buen ejemplo. Entonces, si me preguntas si se puede analizar la razonabilidad, sí, la razonabilidad no del margen de decisión que tiene cualquier gobernante, sea de cualquier nivel, sino de la compatibilidad de ese juicio de razonabilidad con la Constitución. En eso hemos avanzado mucho en la jurisprudencia argentina. Creo que hay muchísimos casos. ¿Está? Sí, bueno, coincido con lo que usted ha dicho. Quería señalar que el problema que tenemos creo que es un problema de cultura de los pueblos, entendiendo por cultura no el nivel de estudios superiores, sino de acciones, comportamientos, valores. Y eso es lo que falla. Es decir, nosotros no estamos acostumbrados en general al debate, más bien discutimos. Si el otro no coincide con nosotros, el otro está equivocado, por lo cual no tenemos por qué seguir debatiendo ni discutiendo. Simplemente eso quería mencionar. Usted sabe, yo escribí un libro cuando empecé, llegaba a los 40 años, que haciendo las preguntas, digo, cuando uno tiene que investigar, ¿no? Y entonces una de las cuestiones que ahí escribí decía, bueno, cuando nosotros hacíamos un congreso, todos coincidíamos en ese congreso y la verdad es que lográbamos fácilmente las conclusiones. Y digo, ¿y dónde están los que opinan diferente? Bueno, hacen otro congreso con otras conclusiones. Y así funcionaba entonces y sigue. Por eso yo digo, el problema en el derecho público, tal vez en el Estatuto del Poder y en la reglamentación infraconstitucional, es establecer procedimientos que favorezcan el encuentro de argumentos y contraargumentos. Parece que ese es un gran desafío, lo que usted dice. Doctor, compartiendo que el acceso a la información, particularmente científica, es poco confiable, y yendo básicamente a la cuestión ambiental, donde básicamente los sectores más vulnerables son los más económicamente más desprotegidos, se me ocurre que una dificultad pasa por
acceder o la posibilidad de acceso a esa información de parte de aquellos grupos que difícilmente puedan acceder a una información interesada o pagable. En ese contexto, se me ocurría preguntarle qué mecanismos tiene nuestra justicia para permitir acceder a la información confiable, veraz, a aquellos sectores que no pueden acceder a ella. Pero en algún campo en especial, porque es bastante particularmente en el campo ambiental. Es muy difícil para los sectores más desprotegidos acceder a una información objetiva, científica, insisto, confiable y no interesada. Bueno, hay muchos mecanismos para que eso suceda en materia ambiental. Desde ya que nuestra legislación establece algunos mecanismos, como por ejemplo la inversión de la carga de la prueba o la flexibilidad probatoria, con lo cual el juez puede lograr que si la información no está disponible, imponerle la carga de aportar la información a quien tiene que propone una decisión. Y si la aporta, después luego puede, porque hay primero un problema de fuentes de información, puede no haber información. Entonces, bueno, ahí hay un problema de carga, distribución de la carga de la prueba de la información. Y luego puede contrastarla. Y eso no es tan difícil en el mundo de hoy, ¿no es cierto? Se puede contrastar esa información con otras fuentes de otras empresas que quieren hacer otros proyectos, de las universidades, de organismos internacionales, sobre el tema en el cual se está decidiendo. Y esto ya es una práctica frecuente en muchísimas decisiones judiciales. Celebro que el orador nos haya presentado un tema tan provocador, interesante. Me quería detener un segundo sobre la mención que hizo respecto de la información como bien público y claramente contrapuso los casos en los cuales es un bien privado, digamos así, contractualmente, por ejemplo. Quería preguntarle o pedirle si puede elaborar si tiene un criterio objetivo respecto de cuándo la información es un bien público y cuándo es un bien privado, o en su caso si la Corte ya lo tiene. No hay una definición general en la doctrina jurisprudencial de la Corte, porque ese es un tema más de la doctrina, ¿no? Es decir, los jueces lo que hacen es decidir un caso y normalmente no hay una doctrina general sobre cuál es el límite entre la información pública y la privada. En la doctrina, bueno, sabemos, hay muchas discusiones sobre la frontera. Nosotros sabemos claramente algunos casos en que es pública. Por ejemplo, si el Estado toma decisiones, normalmente es público, excepto que haya alguna razón fundada para que no lo sea. Secretos de Estado, bueno, hay legislación al respecto. Y me imagino que el problema en materia ambiental más o menos es lo mismo, ¿no? Es decir, porque en materia ambiental lo que sucede es que información que es de origen privado tiene una función pública, porque de lo que se trata es, si uno hace un proyecto en cualquier actividad y ese proyecto tiene como fundamento constitucional el ejercicio de una industria lícita, normalmente no tiene por qué difundirla. Pero si ese proyecto tiene un riesgo para la sociedad, sí tiene que difundirla. Es decir, hay un balance ahí que nuestra ley ha resuelto con el deber de informar y con los estudios de impacto ambiental. Es decir, que en materia ambiental el ejercicio de una industria lícita es vigente, pero cuando se contrapone con un riesgo para el ambiente hay un deber de informar.
El problema es mucho más difícil en las relaciones comerciales y en las relaciones de consumo. En las relaciones de consumo nosotros también tenemos una legislación bastante clara acerca de que la información debe ser para mejorar la posición del consumidor. Es decir, el consumidor no informado tiene una vulnerabilidad cognitiva y entonces toma decisiones que lo afectan. Esto es en nuestra legislación. Yo sé que puede haber discusiones, controversias, pero nosotros lo tenemos definido esto, y creo que también las relaciones por razones de mercado. Es decir, cuando la gente tiene más información en el mercado, toma mejores decisiones, hay menos cláusulas abusivas, más competencia, es decir, menor vulnerabilidad. Yo creo que la discusión entre si es público o privada se da mucho más en las relaciones comerciales y sobre todo en el campo de patentes y sobre todo en las nuevas tecnologías, donde, bueno, acá tenemos expertos muy conocidos sobre los cuales yo no quiero invadir esferas ajenas. Pero ahí sí hay mucha discusión, controversia y realmente la situación no está definida en la legislación con toda claridad, sobre todo por los nuevos casos que se van presentando. Pero creo que en los demás es una distinción que está bastante clara. Me parece que no hay muchas discusiones hoy en día sobre esto. Sí creo en las relaciones comerciales y sobre todo qué tipo de información debe dar una empresa a la otra, cuál es de buena fe, cuál es no de buena fe. Pero es un problema de contratos que hoy no tratamos. Con Lidia cerramos. Es que en realidad tenía un montón de preguntas, pero me voy a quedar con una sola, que tiene que ver justamente a saber si podemos, en una sociedad de información como la que estamos ahora, subir de nivel y decir que estamos frente a un principio general del derecho deber a la información, o nos quedamos con una aplicación derivada del principio de buena fe como un deber de colaboración de conducta, porque para mí varían los efectos si lo ponemos en un estándar o lo ponemos en el otro. Cierro con eso. Bueno, que hay un deber a de informar depende de las relaciones jurídicas, que es un poco lo que decía antes, ¿no? Depende de las relaciones jurídicas de las cuales hablamos, si son derecho privado, derecho público, derecho del consumidor, y es un deber y un derecho, ¿no? Entra en la lógica de derecho-deber, que depende de la fuente, y la fuente es la relación jurídica, así que ahí hay que ver qué relación jurídica. Yo me refería más al tema de la información como bien social, que sea más difundida en el campo de las decisiones de gobierno, en el campo de las decisiones de mercado, en el campo de las decisiones ambientales. Ahí creo que tenemos que trabajar bastante para que entendamos que esto es bueno. Bueno, principio general de derecho significaría que una norma diga que hay un deber de informar, pero como todo principio es un concepto jurídico indeterminado, que puede contraponerse con otro y entonces hay que buscar un punto de ponderación. Nosotros, y ese nivel de ponderación depende nuevamente de cuál es el otro derecho. O sea, por ejemplo, si nosotros decimos que hay un principio jurídico que implique dar información, si nosotros lo aplicamos a las relaciones que tiene con el derecho que tiene a obtener información, bueno, ahí hay una gran extensión, porque se ha reconocido el derecho a la búsqueda de información y el deber de proveerla. Ahora es distinto si hablamos de una relación de una empresa que hizo una investigación, tiene un secreto
y si se lo debe dar o no a la otra parte, que me parece que es un poco el tema que planteaba Diego. Es decir, que hay que ver las relaciones jurídicas, no puede haber una noción muy general. Yo creo que como bien colectivo, social, sí es bueno que nosotros trabajemos en la difusión de la información. Bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a vos, un placer. Muchísimas gracias, en serio. Bueno, gracias a todos. Todavía falta el café y los dulces que deben de estar ya están listos.